¿Cuándo es que uno se entiende? Hoy es un día que a mí yo estaba esperando este tiempo para yo poder conversar con un economista. Dicen los economistas dominicanos, amigos míos, Jaime Aristi Escuder, dice Andy Dawarje, dice Magín Díaz, dicen que es el mejor economista dominicano. Si lo dicen ellos que son economistas, pues yo se lo creo, porque yo economista no soy. Yo soy comentarista, como ustedes saben, soy politólogo, administrador de empresa, mercadólogo, pero no soy economista. Aunque tengo dos hermanos economistas. Una es mi hermana, mayor que yo, espero que no se moleste por esto. Y otro es mi hermano Raúl Félix, economista, aquí conmigo en Hablando con Uno Se Entiende. Raúl, gracias por aceptar esta invitación. Raúl reside en México, y allá siempre está atento a su país porque es dominicano, nació en Asua y aquí vivió hasta que terminó la universidad. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy honrado de estar aquí en mi país además. Y bueno, quizás debo decir que sí acepto que soy el mejor economista dominicano en México. Residente en México. Está bien. Raúl, tenemos una situación. Lo primero es, se avecina una reforma fiscal que está postergada desde hace un tiempo. No es algo que está desde ahora, se ha postergado. Y el gobierno, el presidente Luis Abinader, que recientemente está reelecto, pues quiere poner esto en la palestra. ¿Por qué hay que hacer una reforma fiscal en la República Dominicana? La gente debe entender eso. Bueno, yo creo que fundamentalmente porque República Dominicana aspira a volverse un país desarrollado, un país que pueda abatir desigualdades que nos han lastrado por décadas. Queremos pasar a un estadio de desarrollo mayor y la realidad es que con las finanzas públicas que tenemos no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr con un nivel de inversión en infraestructura relativamente bajo. Necesitamos invertir más en infraestructura, necesitamos construir más autopistas, necesitamos construir más puertos, aeropuertos, invertir más en la gente, en la formación de capital humano. Y el rol de la inversión pública es fundamental porque con la inversión pública viene atrás la inversión privada. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo concreto, el desarrollo extraordinario Punta Cana, lo que le gusta a la gente. en el este. ¿Por qué no hacer lo mismo en el suroccidente del país, en el norte-occidente? Pues para eso se requiere un capital semilla del sector público, para abrir brecha, para que vayan las carreteras, los aeropuertos, y luego vendrá la inversión privada. Y eso es lo que va a hacer que República Dominicana vaya avanzando. Pero con un sector público que recauda 14 puntos del Producto Interno Bruto y que entre el gasto social necesario, educación y salud, ya prácticamente no queda nada para otro tipo de gasto. Así no lo vamos a hacer, porque esto nos obliga a endeudarnos, a emitir deuda, y a la larga hemos agotado esta capacidad. Llegará un momento en que los intereses de la deuda se van a comer los recursos que tenemos y ya no quedará para invertir en el futuro del país. Entonces, la gente que nos escucha, que nunca ha visto ni entiende eso, dice, yo voy a tener que pagar más cuarto. Entonces, de mis impuestos van a salir más dinero. Cuando voy al supermercado, voy a tener que gastar más porque voy a tener que invertir en impuestos. Pero esos impuestos son para desarrollar el país de ellos y de sus hijos y de sus generaciones. En México, que ya es una sociedad mucho más en desarrollo que la República Dominicana, ¿qué hubo que hacerme? ¿Cuánto es la presión fiscal mexicana? Bien, México no es precisamente Un modelo. un paradigma, ¿no? Y te lo digo por lo siguiente, México tuvo durante muchos años petróleo. Sí. Entonces, si nosotros consideramos que los ingresos petroleros son impuestos en los hechos, pues México pudo gravar relativamente poco al resto de la sociedad por tener los ingresos petroleros.
Pero los ingresos petroleros en México, que llegaron a ser 7 o 8% del Producto Interno Bruto, hoy son 3.5% del Producto Interno Bruto. O sea, México ha dejado de ser un país petrolero. Todavía tenemos ingresos, pero no en la misma magnitud. Entonces, la presión fiscal en México se ha mantenido constante, alrededor de 20%, 21%. Por eso se ha parado el desarrollo de México. Sigue constante, o sea, tiene un crecimiento de un 2. No por eso. Hay otros factores. Pero el logro que ha tenido México al respecto es que ha podido sustituir 4 puntos de ingresos petroleros que ya no se tienen con recaudación de otro tipo de impuestos. Okay. Y eso ha significado una mejora muy significativa en la administración tributaria. Es decir, México, en particular el gobierno que está terminando, a través de medidas administrativas sin elevar los impuestos, ha logrado cobrar entre 1 y 2 puntos más del PIB. Quiero referirme a un poquito a lo que decías anteriormente. El dinero en el sector público se requiere para invertirlo en la gente, invertirlo en el país. Pero yo creo que la reforma no solo significa que todos vamos a pagar más o un poquito más. Yo creo que hay que incluir a quienes no pagan, a quienes evaden, a quienes eluden. Que el término, eluden es como el término de evadir, pero de forma más glamurosa. Usando la ley, usando el sistema judicial, usando las influencias. Okay. Entonces, es más de cuello blanco, eludir. Ahí hay un porcentaje importante de ingresos que deberían estarse cobrando y que no se están cobrando. Y deberían estarse recibiendo y no se están recibiendo. Para que la reforma, con nuevos impuestos en algunos rubros, tenga legitimidad, es necesario abatir la ilusión. Es necesario abatir esa evasión y el fraude fiscal. Porque si no, la gente muy bien va a decir, ¿por qué voy a pagar más? Soy el contribuyente cautivo cuando yo conozco personas que evaden su responsabilidad fiscal. Entonces, ahí son las dos cosas, tienen que ir juntas. Medidas para combatir de forma severa la evasión, la ilusión, y al mismo tiempo una estructura realista para darle al Estado una base fiscal que permita financiar el desarrollo. Bueno, pero eso, ¿cuál sería la reforma? Si tuviera, Raúl, que establecer cuáles serían los parámetros para poder hacer una reforma. Porque grabar los productos, no sé si te escuché diciendo que la reforma más fácil es grabar los productos. Ahora te escucho hablando de ilusión, te escucho hablando de a los que no están dentro de la base de los impuestos. Bueno, pero tú contás con los que no pagan para tú ver cómo lo fiscaliza. Es como más complicado si necesitas el dinero para el desarrollo. Vamos a fiscalizar los que están dentro del sistema. Y ahí es que viene la gente y se siente mal. Entonces, ¿cuál sería la reforma idónea? Bueno, es que debe llevar diferentes componentes. Un componente tiene que ver con el tema político. No es posible pedirle un mayor esfuerzo a los que ya están contribuyendo cuando no se hace nada para perseguir a aquellos que no pagan. Entonces, eso es necesario. Una vez que este tema, y eso 2 o 3 puntos del PIB, cuando, no inmediatamente, pero si se hace eso de forma consistente, es la experiencia en México. El actual gobierno ha conseguido 2 puntos del PIB exigiendo que pague la gente y amenazando con meter a la cárcel a quien no paga. Empresarios importantes, personas famosas que pensaban que tenían patente de corso para poder transitar sin pagar impuestos. Una vez que ese tema se haga y se aborde, hay que pensar también en la eficiencia de los impuestos que se están cobrando. Y aquí puede entrar a la parte más técnica del asunto. Está el impuesto sobre la renta y está el impuesto llamado aquí ITEVIS, que es el IVA. Sí, impuesto al valor agregado, el IVA. El impuesto al valor agregado tiene grandes ventajas y algunas desventajas importantes. Entre las ventajas, es un impuesto fácil de administrar y con mucha eficiencia en términos de lo que se puede cobrar de ese impuesto. Y cuando se hace bien, difícil de evadir. Pero tiene un aspecto negativo, que es regresivo. Castiga y daña más a los sectores más pobres.
Ah, ¿Por qué? Porque la idea de gravar los alimentos, los productos básicos con el IVA, ayuda a recaudar mucho, ayuda a controlar la evasión, pero castiga a las personas que una mayor proporción de su ingreso y gasto es en alimentos. Entonces tiene un aspecto regresivo. Entonces habría la experiencia de Chile, de México, de otros países es tratar de universalizar el impuesto, pero entonces combinarlo con eso es como ampliar la base, tú dices. ampliar la base, o sea, hacer generalizado, que no haya muchas tasas diferenciadas, pero reconociendo que es regresivo, entonces usar el gasto social focalizado para compensar aquellos sectores que pueden verse afectados negativamente por una generalización de la tasa del IVA. Entonces, en eso, Raúl, porque, caramba, en eso tú pudieras decir, bueno, yo estoy hablando, no sé si me equivoqué con un impuesto a la venta, no sé a qué tú te referías con eso. No es un impuesto, el IVA no es un impuesto a la venta. Sí, es bueno, valor agregado, compraste algo, pero ¿qué otro impuesto aparte del IVA tú puedes utilizar que no sea también el impuesto sobre la renta? ¿Cómo podemos aplicar impuestos más focalizados? Bueno, a ver, yo creo que ya tenemos experiencia en subsidios. Hay una tarjeta, Sí. se puede hacer un correcto y habría que evaluar, subir la tasa o más bien generalizar la tasa de... y al mismo tiempo focalizar cierta ayuda a sectores que podrían ser vulnerables. Otros impuestos. El impuesto sobre la renta no lo puedo dejar de lado porque es la base de la tributación. El IVA y el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta en México. Por ejemplo, yo pago 34%. Wow, entonces tú Estado, es el Estado. Aquí se paga un 27 y se está desmontando un 26. No evado ni un peso ni quiero. Ok. Porque no quiero terminar acá. Bueno, pero eso es cultura, es una cultura de impuestos. No solo es cultura, es que si no lo hago me van a multar y si no pago me van a meter a la cárcel. Entonces, es un tema no de solamente lo hago porque soy buen ciudadano, es que hay responsabilidad de no hacerlo. Y eso es lo que se requiere, una voluntad política de perseguir a quienes no cumplen con su responsabilidad. Bueno, pero que México tiene un mandato único. Un mandato único de 6 años, ¿no? 5 años. Un mandato único. Entonces, el mandato único, bueno, políticamente, y está en que no pueden volver a ser presidentes de la República, bueno, pues te da un aura diferente. Y es una democracia que ya ha pasado por varias etapas, está más consolidada. Nosotros estamos consolidando una cuarta república y estamos en esta democracia en desarrollo todavía y en esta economía en desarrollo, que tú cada vez que vienes con frecuencia, 2 o 3 veces al año, pues dice, van muy bien. Pero pueden ir mejor. Y lo que yo hacen los cambios, van a dejar de ir. Ahora, voy al punto. El impuesto sobre la renta óptimo para República Dominicana no es 34, a lo mejor es el actual 25%. No, porque me voy para México contigo. Si le ponen un 34, dejo esta vaina. O un poquito menos. Wow. Eso hay que los técnicos locales evaluarlo. Ahora, el gran problema que tiene el impuesto sobre la renta son las excepciones. Hay demasiados regímenes especiales de impuestos sobre la renta. Hay unos amigos del cine que no les va a gustar eso que usted está diciendo. De acuerdo, sí. Lo digo con toda responsabilidad. O sea, yo no digo que la sociedad no deba privilegiar algunos sectores versus otros, pero eso debe ser una decisión democrática. Y el sector turístico también recibe algunos beneficios. Entonces hay que evaluar si los beneficios se justifican. Si me dices, si quito un punto porcentual de subsidio al sector turístico, se van a ir los turistas del país, entonces no lo quito. O sea, tenemos que hacer un análisis, pero me temo que muchos de esos subsidios y regímenes especiales son privilegios no necesarios, que se pueden eliminar o se pueden reducir. Bueno, vamos. Hablando, déjame ir a otro punto. Dices, ¿qué otros impuestos hay? Bueno, mira, los países desarrollados, y México cada día más está trabajando en esto, existe el impuesto que llamamos predial.
a la propiedad inmobiliaria. En Francia, los impuestos prediales a la propiedad inmobiliaria son 1 a 2% del PIB. Eso es más o menos la norma en Europa, entre 1 y 2 puntos del PIB. Igual en Estados Unidos, alrededor de 1, 1,5. Yo me atrevo a apostar que en la República Dominicana eso no es ni 0,20 del PIB. Entonces ahí hay un espacio para cobrar. Sí, sé que se cobra un impuesto a la propiedad, pero no es lo suficientemente grande. Entonces yo creo que por ahí hay un espacio de recaudación que se debe analizar. Ok. Bueno, yo quiero tratar esto y otros temas con el economista Raúl Félix. No sé, su nombre completo es Raúl Aníbal Félix Ortiz. Y ese es su nombre porque tiene el nombre de su padre y de su abuelo. Yo también tengo el nombre de Aníbal, que era nuestro abuelo. Yo voy a volver temas también. Falta el pacto eléctrico y falta hablar de la reforma laboral, porque cuando grabas a la población, pues tienes el coste, ¿verdad? Sube la carestía, hay más carestía. Entonces la gente hay que soltarle por otro lado el hilo a la chichigua. Yo vuelvo con estos temas con el economista Raúl Félix en breve. Aquí en Hablando es que uno se entiende. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. En la CAS, un equipo de hombres y mujeres trabajan día tras día en beneficio de todos. Honramos la promesa de construir un legado a través de la rehabilitación de los distintos campos de pozo, los 42 kilómetros de cañadas intervenidas, la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad, que impacta la zona este y norte de San Juan. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo graban? ¿Hacen un ente retentivo con las tarjetas de crédito? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿o Airbnb le paga a México? Bueno, lo que sucede es que la economía mexicana, comparado con la nuestra, es mucho más grande. Es una economía de 2 trillones de dólares contra una economía de 120,000 millones de dólares. Entonces, eso le da a México una capacidad de negociar con las corporaciones. Entonces, por ejemplo, Amazon está en... Uber opera en México con una empresa mexicana que es una filial de Uber, y ellos pagan impuestos de todos los... Aquí no pagan nada. El IVA, el impuesto de valor agregado, y hay algunas que no, por ejemplo, eBay, que opera desde fuera, pero cuando yo compro algo en eBay, inmediatamente eBay me factura el arancel que pudiera aplicarse y el impuesto de valor agregado. Sí. Bueno, eso cuando te lo importen ya entra por un proceso aduanero. Aquí sí lo tenemos. Ahora tenemos una excepción de unos $200, que la última vez que se intentó modificar eso, la clase media hizo un revuelo terrible en la República Dominicana, pero eso no se graba. Pero habrá que analizar el monto, porque también grabar montos muy pequeños puede ser molesto, puede ser muy complicado y puede ser que no recaude mucho. Entonces, es un asunto que hay que evaluarlo. Yo creo que $200 me parece razonable. Excepción. Los Airbnb compiten con los hoteles. México tiene, creo que más de 43 millones de visitantes al año, si no me equivoco. Todos los países sumados de América nos suman
el turismo mexicano. Bueno, pero el turismo América Latina, el ¿no? turismo mexicano es cierto, pero el turismo mexicano tiene un componente mexicano. El mexicano va de vacaciones. Entonces, más o menos... Tiene un componente interno también. Sí, la mitad de eso es turismo mexicano. No, pero nosotros decimos 10 millones de turistas y los 10 millones entran por avión o por barco. En México los turistas extranjeros, o sea, que vienen de otra parte, deben andar alrededor de 27, 28 millones. Pero mira, nosotros no estamos tan lejos. No. O sea que nuestra estructura está bien. Entonces, en México, que tiene esa estructura, no se queja con Airbnb. Aquí se quejan con Airbnb los hoteleros porque dicen, pero estos tipos no pagan un peso. Y no pagan y no está grabado. ¿Cómo grabarlos? Grabarlo sería los bancos como ente de retención para que lo puedan grabar, porque las corporaciones no están aquí para negociar con los dominicanos, pero hay un mercado de eso y hay un dinero sobre eso. Bueno, a ver, o sea, yo no te puedo dar una respuesta rápida porque no he hecho un estudio. Tú tienes amigos que estuvieron en la dirección de impuestos. Amigos tuyos también. Sí, saben bastante de este tema. Pero yo voy al tema que está relacionado con el anterior. Hay uno que es primo de ustedes, de nosotros. Está relacionado con el anterior caso. Te voy a poner un ejemplo concreto. Si a mí en mi cuenta de cheque me hacen un depósito, sí. Hacienda se entera. Y si no está respaldado por una factura que yo emití, me llaman y me auditan. Entonces, bueno, si tú dices, vamos a poner un impuesto a cualquier renta, esa renta genera un ingreso. Sí, claro. Y va a una cuenta. Y si ese ingreso no es grabado, ahí tiene la dirección de impuestos un mecanismo para ver por qué no pagó impuestos. Bueno, eso está bien. Mira, Raúl, el problema del sector eléctrico parece como si estuviéramos viviendo un flashback. Sí. El mismo problema, problemas de generación, problemas de distribución, se pierde un 50% de la energía generada. Una parte es los que no las pagan cuando se distribuye y la otra parte es la energía que se pierde en el sistema de distribución. ¿Qué hacer con el sistema eléctrico? Porque hay que hacer un pacto y se están yendo más de 1.500 millones de dólares en pérdida del sector eléctrico. Es un barril sin fondo que no lo aguanta ningún país. Bueno, lo hemos aguantado durante muchos años. Lo podemos aguantar. Lo que yo pienso es que no es correcto, porque es injusto, porque el país tiene muchas necesidades y mucho de ese 1.500 millones de dólares está yendo a personas, a empresas que pudieran pagarlo y que deberían pagarlo y que no deben ser subsidiados por los pobres, porque los pobres pagan impuesto del valor agregado y parte de ese dinero se usa para subsidiar a grandes consumidores de energía. Eso es injusto, eso va en contra de una distribución legítima de los ingresos y los recursos públicos. Yo diría lo siguiente, hay temas en la generación que no mencionaste, pero los temas que mencionaste están en la distribución. Las pérdidas técnicas es un asunto que se tiene que resolver con inversiones. El cableado es viejo, el sistema de transformadores es viejo y no funciona bien. Todo eso requiere tal vez cambiar el cableado. El mantenimiento está calculado en unos 6.000 millones de dólares. Sí, entonces hay que hacer esa inversión. Pero hay el otro problema, que no es técnico, sino económico. Y es que no se cobra la energía. ¿Por qué? Porque se la roban. Porque sí, hay sectores que se la roban. Y como han reconocido las autoridades, no se la roban los más pobres. Es posible que los más pobres no paguen lo que deberían supuestamente pagar, pero el monto de lo que ellos consumen, que es muy poquito, no justifica. Decía un expresidente de la República que el pobre no era mala paga, era que no tenía con qué. Bueno, sí, pero el punto relevante es que los 1.500 millones no es por el consumo de los pobres. No. Una parte es técnica y otra parte son clase media, clase alta, corporativos que están robando electricidad. Bueno, sí. Y eso es una falla del Estado de Derecho, porque para eso se elige a un gobierno
Para eso un gobierno tiene mayoría, puede hacer leyes, tiene el Ministerio Público, o sea, que ejerza las funciones. ¿El sistema en México es privatizado o es gubernamental? Es un monopolio público, es una sola empresa nada más, la responsable. ¿Y por qué eso? ¿Porque es un asunto de seguridad nacional? ¿Nunca lo han querido? Bueno, el desarrollo... Estando el PRI tanto tiempo ahí, que le gustaba eso. Bueno, es que, a ver, no está planteado de esa manera. En los años 50 y 60 era una empresa privada. Y un presidente de aquel entonces, el presidente López Mateo, la nacionalizó. Oh. Y desde entonces se ha vuelto un tema de bandera, de identidad nacional. Yo estaría a favor de privatizarlo, pero la mayoría no. El presidente actual no. Y la presidenta que viene tampoco. Funciona con más o menos... Es colega tuya la presidenta que viene. Es economista, ¿no? No, es física. ¿Es física? Yo creía que tenía una especialidad en finanzas y economía. No. Su marido sí, pero también es físico, ¿no? Bueno. Es físico. Los dos son físicos. Los conozco, pero no es mi colega, ¿no? Yo creía que iban a ser colegas. Yo te diría, allá es público y aunque no es el nivel de eficiencia que se tiene en Europa o en algunas regiones en Estados Unidos, funciona razonablemente bien, mucho mejor que lo que funciona aquí. Entonces, el estilo de producción es en base a petróleo. Bueno, no, la matriz energética en México es más diversificada, va desde la nuclear. Bueno, sí, sé que hay energía nuclear, pero yo creía que era muy poca. Es alrededor de un 5, 6, 7%. Sí. Va desde renovable, solar, viento, va por agua y yo diría que la mayoría, quizás un 60% es térmica, de hidrocarburos. De hidrocarburos. Correcto. Bueno, perfecto. Mira, ya hablamos de eso. Entonces... Pero sí, quisiera decir que las empresas, que hay 3 distribuidoras de electricidad en el país, norte, sur y este, pues esas empresas tienen que reestructurarse seriamente, contemplarse la posibilidad de venderlas al sector privado, pero sin repetir la historia, porque ya alguna vez se le entregaron al sector privado. Sí, de hecho a un consorcio español. Es correcto. Y luego se les recompró. Yo creo que hay que fortalecer las leyes, porque nadie va a querer comprar unas empresas si no se pueden ejecutar el Estado de Derecho, o sea, hacer cumplir la ley. Porque muy pronto llegarías a una situación de bancarrota y no tendrías ningún incentivo para hacer la inversión para corregir las pérdidas técnicas. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo en la parte legal y eventualmente reestructurar esas empresas, ponerlas en mejores condiciones y ponerlas en oferta pública. Y simplificarla. Se está hablando de una simplificación del Estado. Se está hablando de algunas instituciones, pues simplificarlas. Y yo he hablado en algunos momentos sobre esto. Aquí hay muchas organizaciones, instituciones del Estado que fueron creadas para saciar necesidades del pueblo. Y entonces tú tienes en el área del agua, tienes 4 o 5 instituciones que se pisan los talones, como digo yo. Se pisan los talones. Tienes en el sector energético 4 o 5 y 3 distribuidoras que se pisan los talones entre ellas. Entonces, simplificarlas también pudiera un tema de burocracia, de ahorro, de visión de un solo gobierno. Pudieran hacerse algunas cosas. También yo creo que con las sedes pudiera ser igual. Sí, yo creo que, yo lo que creo es que aunque el director de todo el sistema puede ser un político, esas empresas no son empresas políticas. Es decir, esas empresas tienen que funcionar con eficiencia, ya sea bajo el dominio público o bajo el dominio privado. Eso hay que corregirlo porque eso hace mella en las finanzas públicas. Mucha. Pero también hay otro tema más de mediano o largo plazo, que tiene que ver con la generación. Tenemos una generación eléctrica fraccionada, está Punta Catalina, que funciona muy bien, pero los colegas que saben del tema están anticipando que vamos a tener un déficit de oferta
y que por lo tanto será inevitable que vuelvan los apagones. Y bueno, entonces hay que mucha gente está hablando de salir a contratar plantas en barcos para cubrir el déficit. Tal vez será necesario, pero hay que planificar a más plazo para que esto no vuelva a pasar. Y tú tienes una idea revolucionaria. revolucionaria. Yo tengo una idea cable. Es un cable para vincular nuestro sistema eléctrico con el norteamericano. A través, tal vez hace 5, 10, 20 años, tecnológicamente eso era inviable. Hoy lo es, con la nueva tecnología de transmisión de alta frecuencia, de alto voltaje continuo de la electricidad. Creo que un 30 o un 25%... Bueno, la distancia entre Florida y Montecristi no es tan amplia. No. Es bastante. Son unos 1.200, 1.300. Los haitianos se van en yola, un chin más para allá, y se van y con una yola y llegan. Entonces yo creo que se puede hacer, hay que estudiarlo, es una inversión grande de entrada, pero es algo que el sector privado, con el apoyo del sector público, puede hacer y nos daría una solución estructural para ese problema de déficit de generación que de vez en cuando ocurre y que parece que va a ocurrir en los próximos yo no me recuerdo cuánto está el kilowatt aquí. Creo que es uno de los más caros de América. Y el de Estados Unidos es, debe ser un 30% menos. Un poco más, sí. Un poco más. Sería menos, bueno, pero la inversión está ahí y las ganancias estarían ahí. En las diferencias de producción de energía aquí y la energía que se produce. Es muy importante eso porque nosotros tenemos un desarrollo del sector industrial o manufacturero limitado. Es cierto que las empresas del sector de zona franca le ha ido bien, algunas, pero una gran parte de lo que se requiere, Virgilio, en la nueva tecnología, granjas de servidores para el Big Data, para la descentralización del sistema de cómputo, todo eso es intensivo en energía. Si tenemos el kilowatt caro, no vamos a traer ni un peso de esas inversiones. Bueno, empezando por los carros eléctricos. Exacto. Entonces, y el consumo de ellos. Por eso yo planteo esta idea de explorar, que se debe explorar un consorcio, crear un consorcio público-privado para explorar la idea de un cable que nos conecte al sistema eléctrico más eficiente del mundo, que es el norteamericano. Voy a profundizar esa idea y otras más ideas que estamos conversando con el economista Raúl Félix, aquí en Hablando de temas interesantes, hablando de economía, hablando de futuro, hablando de país, hablando de desarrollo y hablando de impuestos y hablando de reformas del sector eléctrico, porque dice Raúl y dice mucha gente más que hay que pagar. Volvemos en breve en Hablando que uno se entiende. Construido más de 1.500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras. Gobierno de la República Dominicana. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambia en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. EGEIP, la energía sostenible del país. En estos
estos 3 años el Infoté se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Que ahora nuestras hermosas playas sean de las más visitadas de todo el mundo, lo logramos juntos. Más de 8.5 millones de... Que ya ustedes saben que somos hermanos, pero siempre quiero discutir y hablar con Raúl, aprovechar su conocimiento, su pensamiento crítico. Raúl, pues en México está en el pensamiento económico. Ahí, ¿cómo se llama la escuela de economía en la cual está? Que es de pensamiento económico. Sí, sí, es el CIDE. CIDE. Centro de Investigación y Docencia Económica. Oye, eso es una cosa bastante especializada. Raúl, queda pendiente primero analizar lo que tiene que ver con una reforma laboral. El presidente la anuncia desde Palacio Nacional, pero esa reforma, mucha gente dice, se quedó corta. Los empresarios quieren la cesantía, lo que llaman la gente mis prestaciones, cuando lo votan, los cuartos que le dan, que es la cesantía por estar fuera del trabajo. Eso es una garantía. Los sectores sindicales no trascendieron en eso. Hablan del seguro de desempleo, los empresarios por otra parte, las AFP por otro lado, con otras cosas. La carestía por la inflación. Oye, todo lo que te estoy sumando, tú sancocho. La carestía por la inflación y la carestía por el aumento de impuestos ante una reforma fiscal. Y por último, este sancocho. Estamos hablando de teletrabajo en República Dominicana, pero el mundo está hablando de inteligencia artificial. Y entonces no hemos hablado nada, dice Elon Musk, que en 10 años el ser humano, lo que conocemos de los empleos, no van a existir. Estos técnicos que están ahí, va a ver la inteligencia artificial manejando las cámaras que trabajan con nosotros en este programa de televisión y podcast. ¿Qué tú opinas de eso? Pues que no en 10 años, ya están. He ido a muchos lugares donde la cámara es robótica. Sí, claro. ¿No? Pero hay un tipo que la puncha, pero ya no. La inteligencia artificial lo hace sola. La conduce tú mismo. Sí. Aquí mismo, sí, con un switch también la hemos tenido. Exactamente. Pero mira, el tema de la reforma laboral es un tema que está conectado con todo lo que hablamos. Quizás no tanto con el sector eléctrico, pero sí con el tema fiscal. Sí. Primero, los derechos adquiridos por los trabajadores a través de la cesantía no se deben perder. Es decir, los que tienen años acumulados y actuarialmente le corresponde, en caso de ser despedido, una suma de dinero, esa suma se tiene que hacer un cálculo y pagársela al trabajador de una manera u otra. Es un pasivo laboral altísimo. Bueno, no hay soluciones fáciles. Ese es un derecho que tienen los trabajadores y que si no se les respeta van a usar su derecho legítimo a movilizarse en contra de esa reforma. Entonces hay que pensar cómo amortizar ese pasivo laboral. Una vez que se encuentre una fórmula, y algunos economistas locales tienen idea de cómo hacerlo, entonces hay que transitar de ese régimen basado en la cesantía a un régimen basado en el seguro de desempleo. La razón para hacerlo es que no es perjudicar al trabajador, es beneficiar a todos los trabajadores, porque el régimen de cesantía
se vuelve una barrera para la formalización del empleo. Sí. Entonces, lo que tenemos es una gran cantidad de empresas que operan al margen de la ley. Sí. En el sector, para no cargarse con pasivo laboral. Exacto. Sí, claro, En el sector claro. informal, Conozco muchas. En el sector informal, que no pagan impuestos, y el tema de elevación que ya comentábamos hace un rato. Entonces, si se formaliza esto y a los trabajadores se le compensa por su derecho a la cesantía, y ahora lo que tienen es un seguro de desempleo, entonces las empresas van a poder contratar con mucho más facilidad a los trabajadores porque los van a poder despedir. Entonces la gente dice, qué injusto que lo despidan. En Estados Unidos, tú lo sabes, que has vivido allá, te despiden y te dan las gracias. Sí, sí, y va a echar y la gente sale con su cajita. Exacto. Sí, y ya. tú Pueden solicitas una ayuda no a la empresa, sino al seguro de desempleo. Claro. Y tú dirás, oye, qué injusto. No, porque como es poco costoso despedir, es muy fácil contratar. Entonces las personas se contratan con una enorme facilidad. Entonces, la idea de movernos al seguro de desempleo es para ser más flexible. Y tiene visión de futuro, porque si vas a necesitar menos personas en el futuro, pues emplear personas debiera tener un incentivo. Entonces, ¿está correcto eso? Es correcto, correctísimo. Lo que, no lo había visto ese pero punto. todo lo que hay que pensar es, te voy a decir, el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, sí, ahí es que él se mueve bien. Ahí es donde hay que ver cómo se quiere hacer esa transición, si es justa, si se equilibran los intereses de los empresarios con los intereses de los trabajadores. Sí. Y esa es una cuestión política, de coordinación política y de liderazgo político. Bueno, entonces, y esto que dice Elon Musk, yo sé que te apasionan esos temas. Dice Elon Musk que en 10 años el ser humano, la inteligencia artificial, la robótica, va a llevar a los seres humanos a una época de disfrute, ¿no? El ser humano va a ser la batería de la matriz. Eso pudiera ser esa analogía, ¿verdad?, entre esa película y lo que dice Elon Musk. Pero también hablamos en esa reforma que presentó el presidente, yo digo, teletrabajo, pero ya no, los teletrabajos ya eso no, tenemos que hablar de la inteligencia artificial y la robótica, sustituyendo el trabajo del ser humano. Yo le decía a un médico que estudió conmigo medicina cuando yo estudiaba esa vaina, pues yo le decía, ChatGPT, y no ChatGPT, ChatGPT-4, te puede dar un diagnóstico. Y me dijo que no era cierto. Y yo le dije, no, él no te lo va a dar porque está imposibilitado de dártelo. Pero si tú le dices que te conteste como un estudiante de último año de una especialidad, él te va a contestar. Porque él está respondiendo una pregunta académica. Así que él te lo va a hacer. Y si eso lo puede hacer ya ChatGPT, lo próximo es que quien te va a recibir una consulta médica en base a analítica, que es lo que hace un médico, o en base a sintomatología, va a ser un bot de inteligencia artificial. ¿Qué retos tiene la humanidad con eso? Entonces ya nosotros no vamos a servir para nada, Raúl. Entonces, yo no sé. No sé. Me temoriza eso. Me da un poquito de miedo. Yo cuando ya vivamos en la abundancia, a lo mejor me descubro que puedo cantar o pintar o hacer alguna cosa más creativa, ¿no? No sabemos exactamente. Sin duda estamos en la puerta de una nueva revolución industrial. Recordemos cómo el mundo cambió a través de una forma discontinua. Antes del motor de combustión interna, usábamos animales para transportarnos. Sí, claro. Antes de la electricidad, no teníamos un motor eléctrico, la fuerza en las fábricas. Teníamos el motor de combustión interna, pero la electricidad fue un cambio adicional. Luego tuvimos las telecomunicaciones a distancia, luego tuvimos la computación, la digitalización, el internet. Todos son etapas tecnológicas, cortes discontinuos. Y la inteligencia artificial pues promete ser una revolución de la dimensión del motor de combustión interna, de la dimensión de la invención de la electricidad. Y bueno, lo que te puedo decir es que
como decía un colega mío de hace muchas décadas, austríaco, Joseph Schumpeter, que hablaba de la destrucción creativa. Yo creo que es parte de eso. Yo creo que vamos a tener mucha creatividad y algo de destrucción. Ahora quiero que pelees con Sam Altman, que es el CEO, fundador también de OpenAI, de ChatGPT 4, ChatGPT, estos modelos de inteligencia artificial. Oye lo que dice Sam, para que pelees con él, no conmigo, porque él está hablando en contra de los economistas. Porque cuando él dice la inteligencia artificial va a acabar con el principio de escasez. Cuando habla del principio de escasez, está hablando de la creación de la ciencia económica. Correcto. La ciencia económica está pensada en base a la necesidad de la escasez. Es correcto. Cuando Sam Altman dice eso, que aparte de que vas a tener que empezar a cantar más rápido, ¿qué tú crees? Porque él dice en 10 años que la inteligencia artificial va a acabar con eso. ¿Qué te merece esa visión de futuro de Sam Altman? Es que tenemos que volver a estudiar a Carlos Marx, porque precisamente es lo que Carlos Marx planteaba en su obra insignia El Capital, que llegará un momento en que la escasez será superada por el progreso técnico, entonces no habrá, los precios no reflejarán escasez, entonces los mercados no serán la guía de la asignación de recursos escasos, y habrá que poner alguna regla de asignación, porque de alguna forma habrá que decidir cuánto te toca consumir a ti, cuánto me toca consumir a mí. Somos la batería de la Matrix, entonces. Exacto, entonces a lo mejor el comunismo finalmente habrá triunfado después de haber fracasado en todas partes. Bueno, pues así estamos. Gracias, Raúl, gracias por venir a este conversatorio, gracias por compartir con la audiencia de Hablando es que uno se entiende, y espero que cuando vuelvas a República Dominicana, a tu país, a Santo Domingo, podamos discutir estos y otros temas que van a estar en la palestra para cuando regreses, que yo sé que no es mucho, es como unos 4, 5, 6 meses. Señores, gracias a ustedes y nos vemos en otro episodio de Aquí Hablando es que uno se entiende.